mis agradecimientos para la Fundación Funpasos por la iniciativa que ha tenido de poner en marcha este evento y, lógicamente, agradecer tanto a Jovita como a Patricia Morá esta oportunidad, ¿no? También saludar a mis contertulios, que tienen, lógicamente, unas responsabilidades en cuestiones ambientales de las que yo no alcanzo, pero que sí quería dar la visión académica, es decir, como catedrático de ordenación del territorio, y como todo al final es territorio, porque cuando hablamos del medio ambiente tenemos que considerar que no solo lo conforma la flora y la fauna, también el medio ambiente lo conforma la fisiografía, es decir, la geología, la geomorfología, el clima, los suelos y también los usos que de ese espacio hacemos los humanos. Es decir, yo creo que lo tiene muy bien definido la Carta Europea de Ordenación del Territorio de Torremolinos del año 1983, cuando dice que la ordenación del espacio debe ser la expresión de toda política económica, social, cultural y ambiental. En este sentido, insiste después el informe Brundtland, lo digo porque como elemento conceptual desde el ámbito universitario, cuando habla del desarrollo sostenible, que en definitiva de ahí arranca todo, dice que es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer el uso de los recursos por las generaciones venideras. Pero claro, son elementos muy discursivos. Lo que necesitábamos es medir, claro, porque si no, no podemos corregir. Y yo creo que ahora es un momento excepcional porque con la aparición de los fondos europeos de recuperación, lo que llamamos Next Generation, por primera vez se incorpora algo que estaba solo en el ámbito académico, que son los indicadores de resiliencia. Es decir, es un instrumento óptimo. ¿Para qué? Pues para hacer lo que sería el proceso no solo de medir, sino de monitorizar, corregir y gestionar, en definitiva, las dinámicas de esos territorios. No solo el territorio rural, que es el que tiene más componente ambiental, sino también el territorio urbano. Y de acuerdo con ello, efectivamente, yo creo que uno de los temas que aquí se están planteando es el de la participación social, algo que apenas se contemplaba en la ley 489, quiero recordar, de conservación de los espacios naturales de flora y fauna silvestre, pero que sí se recoge ya en lo que sería la ley 42-2007, que debe ser también muy conocida por todos, del patrimonio natural y de la biodiversidad, donde lógicamente se incorpora en esta legislación lo que ya estamos aquí tratando, los espacios protegidos de la Red Natura 2000, con los LID o lugares de importancia comunitarias, los CED o zonas especiales de conservación y las zonas CEPAS, zonas de especial protección para las aves. Todo esto, lógicamente, conlleva que estemos de alguna manera interviniendo en el territorio con la mejor de las intenciones, pero yo creo que está fallando muchas veces, tal vez porque hay un desconocimiento de las dinámicas de la naturaleza que está asociada a la propia sociedad, y el hecho de que se estén dictando normativas, y lo digo con todo mi respeto para quienes están aquí, desde Bruselas o desde Madrid, a veces, digamos, tan desligadas o desapegadas de lo que sería el territorio, está haciendo que consideren a los espacios naturales de España y de otras partes de Europa como espacios que son prístinos. En realidad no son espacios naturales propiamente dichos, son espacios culturales transformados y modelados a lo largo de siglos por nuestras generaciones precedentes. Y en esas generaciones precedentes, lógicamente, el espacio se modelaba en función de la supervivencia. Eso ha dado lugar, lógicamente, a que haya mayor biodiversidad. Estoy pensando, por ejemplo, en la dehesa, que en Extremadura es, digamos, uno de los espacios más significativos, que ahora se llama espacio sostenible, pues tiene su arranque realmente, fíjense ustedes, en 1273, con la creación del honrado concejo de la Mesta. Y este tipo de cuestiones a veces no se consideran. Estamos llegando a una ultraprotección, y yo soy favorable a la protección, pero no a la ultraprotección, que al final deriva en un deterioro paisajístico, que lo estamos viendo ahora con esas excesivas restricciones
a las actividades tradicionales y que derivan en que los juegos siempre han existido, porque estamos en un clima mediterráneo, pero que alcancen unas dimensiones extraordinarias, porque el impedir actividades como sería la entresaca, el ramoneo de las especies como la cabra o la oveja, la tala, etcétera, etcétera, está haciendo que se acumule tanta cantidad de materia seca, a veces 2 toneladas por hectárea, que hace que cuando de manera, digamos, natural, como puede ser un rayo, de manera negligente o intencionada, como estamos viendo que son la mayoría de los casos, pues que alcancen unas dimensiones extraordinarias y que paradójicamente todo aquello que queremos y pretendemos proteger, pues se venga al traste, ¿no? Yo creo que en este sentido tendremos que empezar a considerar, más que el desarrollo sostenible, el concepto de desarrollo compatible, porque si estos espacios necesitan a la actividad humana para mantener, como sí se ha hecho a lo largo de la historia, es decir, que cuando los hemos empezado a delimitar han sido porque han tenido actividades. En muchos casos se han restringido tanto y por eso, como decía Jovita, que en muchos casos hay una cierta incomodidad y molestia por parte de los ciudadanos que viven en el medio rural y que están afectados por alguna de esas figuras de protección. Fíjense, estoy pensando en el caso de Extremadura. 3/4 partes de los municipios están afectados total o parcialmente por alguna figura de protección. El 10% de los municipios no pueden realizar absolutamente nada. Pongo un caso concreto, el caso de Baños de Montemayor, que será conocido por la mayor parte de ustedes, por las termas. Es decir, quiere desarrollar un nuevo complejo turístico, un hotel, por decirlo de alguna manera, de ciertas dimensiones, por la demanda que existe, y sin embargo el plan general municipal no puede ampliar ese suelo porque la legislación ambiental se impone definitivamente sobre el planeamiento urbanístico. Y entonces yo creo que siendo necesaria la protección, yo creo que tenemos que empezar a delimitar con criterios de rigor científico estas áreas que pretendemos proteger. Y yo creo que las directivas comunitarias lo dicen más o menos, pero luego no se aplica. Es decir, que para que sea una zona protegida tienen que predominar los requisitos de singularidad, rareza, excepcionalidad y vulnerabilidad, algo que pocas veces se cumple en muchos de estos espacios. Y lógicamente eso genera muchísimo descontento hasta tal punto que nosotros desde el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura hemos hecho estudios, que muchos están publicados en revistas Indesada, JCR Scopus, que evidenciamos que en muchas áreas protegidas, bueno, prácticamente en todas las de Extremadura, si bien es, digamos, generalizado el descenso de las áreas rurales desde el punto de vista demográfico, en las zonas protegidas el descenso es un 15% superior, y no comparamos un área protegida de montaña con unas áreas de vegas del Plan Badajoz ni de la zona del Jerte, ¿no? Estamos comparando municipios limítrofes que tienen las mismas características fisiográficas y pierden menos población. Por lo tanto, yo creo que tendremos que ir realmente a la integración de lo social y cultural con lo ambiental, porque se necesitan mutuamente. Fíjense, un caso muy claro, por ponerles ejemplos ya concretos. Me gusta siempre aterrizar. En Extremadura, en concreto en el término municipal de Cáceres, Cáceres es el más extenso de la Unión Europea y el segundo de Europa tras Moscú, y hace poco porque Moscú tuvo que ampliar. Si no era el mayor, más que muchas provincias y departamentos de Europa. Bueno, pues siendo el término municipal más extenso con 1.770 kilómetros cuadrados, el 92% de su espacio está protegido. En estos momentos había una iniciativa de poner un Buda, un complejo budista, aprovechando también estas oportunidades ligadas al patrimonio cultural de Cáceres. Está excluido. La posibilidad de un aeródromo. El propio ministerio acaba de declarar hace 3 semanas, hacer una declaración de impacto ambiental negativa para un aeródromo en una superficie inmensa, y que además no se había utilizado la zona cepa, sino que el concepto de anulación te dice proximidad a zona de aves. Oiga, mire usted, o es protegido o no es protegido, porque eso de proximidad es un concepto que no sé si tendrá algún recorrido jurídico. O claro, y lógicamente esta zona cepa en Cáceres, hay una de ellas, ya no hablo de la propia protección municipal, que son 60.000 hectáreas.
que sería la zona de Cáceres y Valdefuente, para proteger una especie estrella como la butarda. Y estamos viendo que la butarda, desde que se declaró zona cepa, ha perdido un 50% de ejemplares y en el último año solo ha nacido un pollo. Habrá que empezar a ver que en determinadas áreas las restricciones no están favoreciendo no solo a la población, sino a la propia naturaleza, a la propia biodiversidad. Y yo creo que esto hay que empezar a reconsiderarlo y a darle un tratamiento más riguroso, pues para que las políticas sean mucho más efectivas. Por eso hablaba antes de los indicadores de resiliencia. O, por último, para terminar y no abrumar, el caso, por ejemplo, tan señero en el ámbito nacional como es Marina y Isla de Valdecañas, donde hay una orden del Tribunal Supremo de demolición. Lógicamente, haber declarado a un pantano como humedal natural ya me parece realmente una aberración, cuando después del inicio de la construcción se ha comprobado por todos los censos de la SEO o de cualquiera otra de las asociaciones y especialistas que están analizando la evolución de las aves, ha aumentado prácticamente, que se ha triplicado el número de grullas, se ha duplicado el número de anátides y curiosamente creció el Gordo y Berrocalejo, que son los dos municipios afectados, crecieron prácticamente duplicando su población. Los dos únicos municipios de España de mayor crecimiento, menores de 1000 habitantes, durante el periodo 2006-2011. Por eso yo creo que tenemos que hacer una revisión importante de la red Natura, determinar bien cuáles son los espacios que reúnen esos requisitos y, por último, ya que, como se ha dicho aquí también, ya que estas zonas aportan servicios ecosistémicos de naturaleza, de biodiversidad y de agua, hombre, que se les compense, ¿no? Si hay una legislación europea que dice que quien contamina paga, pues quien conserva que cobre. Es inconcebible que Extremadura tenga aumentado extraordinariamente, especialmente a partir del año 1992 con la reforma de la paz, que saben que por excedente agrario se destinó buena parte de la superficie a la repoblación forestal. Extremadura tiene 772 millones de árboles, o sea, 700 árboles por cada habitante. No hay nadie que tenga más en toda la Unión Europea. Esto lo que significa es que es una región sumidero de carbono, de CO2, que tantos implica para el cambio climático y sin embargo la población no ve que existan compensaciones. Por tanto, yo creo, y ya concluyo, que teníamos que hacer una revisión de ese tipo de situaciones y de escenarios, porque necesitamos a la población en estos espacios naturales, entre comillas, porque les digo que son espacios culturales y en el momento que desaparezca la población, todo eso será invadido por matorral y por otras especies vicarias y luego claramente pasto de los fuegos, como estamos viendo. Yo concluyo por aquí y agradecer la invitación que me han hecho y que espero que algunas de estas propuestas, entre comillas, de este debate sean también recogidas, aprovechando la oportunidad de tener aquí a gente tan relevante desde la perspectiva europea. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Julián, por este